¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a platicar de una forma pues rápida, siempre invitándolos a todos pues a que investiguen más sobre todos estos temas, nos documentemos cada vez más y estemos al día de lo que sucede en el país y en el mundo. Vamos a platicar rápidamente sobre este estado de excepción que se está dando en El Salvador, sobre este combate contra las pandillas, contra los maras de la MS-13, MS-18 y todo lo que está sucediendo, la cárcel más grande de Latinoamérica, ya hecha por los hermanos salvadoreños para albergar a estos criminales y o delincuentes, ¿sí? Y bueno, pues para todo esto primero creo importante señalar pues que es un estado de excepción, ¿no? Tenemos que conocerlo de una forma correcta. Bien, aquí les comento que los estados de excepción y de emergencia, de acuerdo con el orden constitucional, pues de cada país, ¿sí? El estado de emergencia se da más en el derecho anglosajón, aquí en México y en otros países de Latinoamérica son estados de excepción. Bueno, pues se puede justificar afectaciones, ¿sí?, al principio de división de poderes y limitaciones o restricciones, pues se puede decir que transitorias, aunque vemos que en el caso de El Salvador se va renovando y renovando, ¿sí?, cada 30 días, si no me equivoco, ya que es lo que dura el estado de excepción, ¿sí?, a los derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa en México? En México, en el artículo 29 constitucional de la Constitución Federal, ¿sí?, nos indica que se dará el estado de excepción, ¿sí?, en los casos de invasión, de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o en conflicto, ¿sí? Se refiere al país prácticamente, ¿sí? Y solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso, pues es quien va a poder establecer este estado de excepción, ¿sí? Hay que también el Congreso o de la Comisión Permanente, se me había pasado, o de la Comisión Permanente. También aquí, bueno, pues hay que señalar que para que se dé este estado de excepción hay grandes diferencias entre lo que viene siendo bueno, pues el país de El Salvador y México. ¿Cuáles son de las principales diferencias que se dan entre estos dos países? Primeramente, la población, ¿sí? No es fácil establecer un estado de excepción en cualquier país, no es sencillo, pero sí marca una gran diferencia que en El Salvador sea un país con casi 7 millones de habitantes o quizás 7 millones de habitantes, a un país como México con prácticamente 130 millones de habitantes, ¿no? Que realmente somos el país de habla hispana más poblado de este planeta. También existe una gran diferencia en cuanto a las cuestiones eh, pues de cómo se maneja cada una de estas pandillas de los maras, ¿sí? Cuando sabemos que se dividen en clicas y que cada clica pues prácticamente es independiente, ¿no? Y se manejan de forma muy independiente, tienen sus territorios, los cuidan, etcétera. Son consideradas simplemente eso, ¿no? Pandillas. En México tenemos un problema todavía más grande, que es la delincuencia organizada. Hay que ver las realidades, ¿no? Tenemos un grave problema de delincuencia organizada, esa es la palabra, organizada, y que los maras que llegan a nuestro país y se mezclan o son cooptados o captados por estos cárteles, ¿sí? Bueno, pues prácticamente se convierten en sus empleados, generalmente sicarios, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, los maras prácticamente vienen siendo empleados, ¿sí?, de estos cárteles de la delincuencia organizada, que ya en algún otro video platicaré por qué el término de cártel, que realmente es utilizado en economía, ¿sí? Pero bueno, que se adapta a toda esta organización criminal y delincuencial que tenemos en varios países.
Entonces, no estamos tratando con pandillas en México, ¿sí? Estamos tratando con delincuentes bien organizados, con toda una estructura muy bien cuidada, ¿sí? Que pareciera que no la tienen, pero muchos me darán la razón en que sí, efectivamente tienen esa estructura muy bien organizada, esa estructura jerárquica incluso también, y bueno, eso dificulta que tengamos o que podamos hacer algo similar a lo de El Salvador. No demerito lo que está haciendo el presidente Bukele, para nada, de hecho, de una forma muy personal, repito, muy personal, me parece que está haciendo lo correcto, ¿sí? Para combatir a esta delincuencia en su país, que muchos me decían, es que a lo mejor tiene tintes electorales, se quiere reelegir. Bueno, posiblemente sí, pero aún de esta forma, en lo personal, repito una vez más, me parece correcto lo que está haciendo para combatir la delincuencia en su país, y después de ver todo lo que ha sucedido en este hermano país de El Salvador, pues por las malas administraciones pasadas, de demasiada corrupción, algo que vivimos todavía en México, que estamos luchando contra la corrupción, sí, que se va a acabar en un sexenio, sabemos que no, pero que se está combatiendo, repito, sí. Pero bueno, vamos a ver si en un futuro logra establecerse algo parecido en nuestro país, que nos permita dar carta abierta a muchos policías que tenemos bien preparados, a muchos militares que tenemos bien preparados, que tenemos capacitados por las mejores fuerzas policiales y mejores fuerzas armadas, ejércitos, armadas o marinas, ¿sí? De otros países, y que también en el nuestro pues ya tenemos tácticas y técnicas desarrolladas propiamente en nuestro país, así como armamento y todo esto, que también es para combatir todo esto. Y repito, ojalá más adelante se dé carta un poco más abierta para que todas estas personas que están exactamente bien preparadas, bueno, pues puedan actuar más libremente, pero desde luego conforme a la ley. Ahora bien, sabemos que la lucha armada contra estos delincuentes, contra estos criminales, como se está dando en El Salvador y como también de cierta manera se está dando en nuestro país, es indispensable. Pero también es indispensable ver la otra parte, de donde viene todo este problema de la delincuencia organizada, y creo que en México se está llevando a cabo de una forma tal que se están estableciendo las bases para que, si se sigue con este tipo de políticas públicas, pueda llegarse a buen fin. Repito, muchas de estas políticas públicas son buenas, lo malo son en muchas ocasiones, ¿sí?, las personas encargadas de llevarla a cabo, ¿sí?, que o no están conscientes realmente de la magnitud del trabajo que están haciendo, no están preparados para este trabajo, cosa que también conlleva a un tipo de corrupción. Y también el otro tipo de corrupción más común que mucha gente conoce, bueno, pues de que se dejan llevar por el símbolo del dinero, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando en eso. México se está atacando los dos, ¿sí? No como quisiéramos quizás, pero de una forma que, digo nuevamente, se están estableciendo bases para una lucha tanto armada, que es indispensable, desgraciadamente sí lo es, aunque yo sé que muchos digan que no. Quienes hemos tenido la experiencia de estar en cuerpos operativos policiales, quienes hemos tenido la experiencia de trabajar, o en mi caso ser un encargado de una cárcel, en mi caso una cárcel preventiva, pues sabemos perfectamente lo difícil que es tratar con estas personas, más allá de estar atrás de un escritorio, o más allá de leer mucho y por eso ya llamarse experto, que lo son, no digo que no lo sean, pero falta ese lado de la experiencia para poder decir realmente cuál es el fondo de esto, y desde ese fondo que muchos de nosotros vemos, pues es necesaria la lucha armada, pero también, y esto es algo que doy la razón a muchos y que también muchos tenemos como un frente de batalla, ¿sí?, la cuestión de la educación, sobre todo la educación familiar
la educación académica también, lógicamente, ¿sí? Y eso no queda atrás, pero muchos de los luchadores por los derechos humanos, muchas de estas organizaciones internacionales que tanto critican al presidente de El Salvador, creo que realmente no tienen conciencia, aunque muchos dicen que hay intereses detrás, y también no lo dudaría, ¿sí? De que pues son las dos luchas las que se deben de hacer. La lucha armada, porque hay mucha gente de esta que realmente no se tienta el corazón, hay mucha gente de este tipo que realmente mata, asesina y lo hace porque, me atrevo a decir, porque conocí gente así, porque le gusta y porque le deja dinero y porque de eso viven, ¿sí? Lo ven como un trabajo. Para mí era increíble ver cómo muchas familias iban a visitar a esta gente a la cárcel, ¿sí? Como si fueran a visitarla a su oficina. De hecho, platicaba alguna vez con algunos alumnos y les decía, es que me recuerda cuando mi madre me llevaba a ver a mi papá en su oficina, él tras un escritorio, con papeles, en aquel tiempo con una máquina de escribir mecánica, ¿sí? Y esa misma sensación que yo tenía de niño al ver a mi padre ahí de que, pues estoy en su trabajo, mira, mi papá tiene un escritorio, esa misma sensación la he visto en algunas personas cuando van a visitar a sus familiares en la cárcel, ¿sí? No sé si alguien de ustedes que ha tenido esta experiencia lo ha sentido también, pero en lo personal así ha sucedido y creo que esto está mal. Creo que esto no debe de ser así, no debe de ser visto de esta manera, porque una cárcel no es una oficina, ¿sí? Una cárcel no es un lugar donde muchos de ellos así lo toman, es parte del trabajo, tener que pasar algún día por la cárcel y después continuar, ¿no? O manejar todo desde una cárcel también. Entonces, los invito a que, pues, investiguemos, aprendamos más de estos temas, veamos las diferencias que hay entre ambos países, ¿sí? Repito, esto no es para demeritar el trabajo del presidente Bukele, a mí se me hace un trabajo bueno, aunque tenga incluso, como dicen algunos, tintes electorales, ya que habrá elecciones también próximamente en El Salvador, pero después de conocer a este tipo de gente se me hace que es correcto que muchos tengan que ser pues encarcelados de esa manera, porque sí, hay algunos que cambian, hay algunos que puede ser que sí cambien, que aprendan la lección, que estudien, que mejoren su situación familiar, que busquen un trabajo legal, ¿sí? Y sean mejores, pero no todos, esa es la realidad, la humanidad no es perfecta y necesitamos de un control social, nos guste o no nos guste. Muchas gracias y será hasta la próxima.